Soy el doctor Sebastián Constantino y compartiremos en los siguientes minutos el tema quistes y cavidades pulmonares en imágenes. Los objetivos de esta presentación son reconocer las similitudes y diferencias de las lesiones quísticas y cavitadas, recordar los diferentes mecanismos de fisiopatología que forman estas imágenes, poder distinguir entre las diferentes causas de ambos tipos de lesiones y, por último, poder llegar a establecer patrones de diagnóstico diferencial. Los quistes y cavidades son lesiones pulmonares que tienen algunas cosas en común. Básicamente son, por definición, espacios que contienen aire dentro del pulmón y que pueden presentar una pared de espesor variable. Si bien las definiciones no determinan el espesor de la pared que debe tener cada uno de estos espacios para ser quiste o cavidad, por correlación con la anatomía patológica sabemos que un quiste presenta paredes delgadas y una cavidad presenta paredes de mayor espesor. De acuerdo a estas definiciones sabemos que son cavidades aéreas, pero recordemos que de acuerdo a su mecanismo de formación en algún momento de su evolución pueden tener un contenido líquido. Vemos en estos ejemplos de quistes y cavidades que tanto uno como otros pueden presentar líquido en su interior de acuerdo a su fase evolutiva. Tanto los quistes como las cavidades comparten mecanismos fisiopatológicos comunes. Los mecanismos que forman estas lesiones son el mecanismo valvular y la evacuación del material necrótico a través de los bronquios. El mecanismo valvular fue descrito por Brooks hace mucho tiempo, en 1931, y ya en ese entonces describía a este mecanismo como la entrada de aire durante la inspiración a través de un bronquio, impidiendo su egreso durante la expiración debido a la presencia de material necrótico o de moco que produce un mecanismo valvular. Este mecanismo es el que explica el crecimiento de quistes en forma rápida, como por ejemplo ocurre en los neumatoceles. El segundo mecanismo en la formación de cavidades es la expulsión de material necrótico a través de un bronquio con la consiguiente formación de la cavidad. El material necrótico puede ser generado de diferentes maneras, por ejemplo, la obstrucción vascular en una vasculitis, como en el Wegener, o el exagerado crecimiento de un tumor con déficit vascular en su región central. Cuando estamos frente a este tipo de lesiones, necesitamos tener herramientas para poder diferenciar quistes de cavidades y además debemos distinguir entre las diferentes causas de las lesiones pulmonares. Los datos que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de las imágenes serán la cantidad de lesiones, si es única o es múltiple, la localización de estas imágenes, como dijimos anteriormente, el grosor de su pared, la morfología, el contorno interno que presentan estas imágenes y la reacción perilesional o los hallazgos acompañantes que hay a esta lesión. Desde el punto de vista de la clínica, datos como la edad, el sexo, los antecedentes de tabaquismo o enfermedades asociadas serán de utilidad para poder acercarnos al diagnóstico, así también como los datos de laboratorio o saber si el curso de la enfermedad es aguda o crónica. Podemos enumerar las diferentes causas de lesiones quísticas y cavitadas y las podemos concentrar en 4 grupos. Podemos encontrar causas de tipo congénitas, de tipo infecciosas, las causas neoplásicas y otras.
Vamos a desarrollar a continuación las lesiones más importantes de cada grupo. Los quistes broncogénicos son lesiones congénitas de paredes delgadas que se presentan en la mayoría de las veces con un contenido de tipo líquido. Se forman a partir de la ramificación anormal del árbol traqueobronquial durante la gestación, que ocurre aproximadamente entre los días 26 y 46 en el desarrollo del embrión. Suelen ser lesiones mediastinales y menos comúnmente pulmonares, pleurales o diafragmáticas. Generalmente son lesiones asintomáticas, son hallazgos en personas de menos de 35 años que surgen en los estudios por imágenes como lesiones mediastinales o paramediastinales en radiografías. En tomografía computada presentan paredes finas y contenido homogéneo de atenuación variable que puede variar desde una densidad de tipo líquido hasta una densidad cálcica por contener precisamente sales de oxalato de calcio. El aire dentro del quiste es infrecuente y sugestivo de infección y comunicación de la lesión quística con el árbol bronquial. Como vemos en las imágenes de esta tomografía computada a la izquierda y de una imagen coronal en secuencias T2 de resonancia a la derecha, la mayoría de las veces nos encontramos con lesiones de aspecto quístico de paredes delgadas y con un contenido predominantemente líquido. Otra lesión quística congénita es la malformación adenomatoide quística. Es una lesión infrecuente de tipo amartomatosa en anatomía patológica que constituye el 25% de las lesiones congénitas del pulmón. Existen 4 tipos de malformación adenomatoide quística congénita, de los cuales los tipos 1, 2 y 4 son de aspecto quístico en sí. Pueden tener diferentes tamaños, pueden alcanzar los 10 centímetros de diámetro máximo y en un 70% de las veces estas lesiones están representadas por el tipo 1, que se manifiestan como lesiones limitadas a un lóbulo de origen bronquial o bronquiolar. Algunas veces estas malformaciones pueden presentarse en niños mayores con lesiones quísticas, con aparente contacto con el árbol bronquial, como vemos en esta tomografía computada en reconstrucción coronal y en la imagen axial en este niño de 7 años. Dentro de las causas infecciosas, la cavitación de un proceso neumónico es una complicación muchas veces asociada a diversos factores que pueden agravar el curso normal de una infección pulmonar. Gérmenes como el estafilococo, las pseudomonas e incluso la neumonía debido a embolismos sépticos se encuentran en relación con la cavitación. En estas imágenes vemos una neumonía lobar que radiológicamente presenta múltiples cavitaciones y en imágenes de tomografía computada podemos distinguir múltiples niveles hidroaéreos que cambian de lugar con el cambio de decúbito. Estas imágenes son de un paciente hospitalario en el que se había practicado una broncoscopía y cursó con una neumonía intrahospitalaria del lóbulo superior derecho por gérmenes gram negativos. Los neumatoceles son lesiones quísticas de paredes finas, secundarias a neumonías producidas por gérmenes como los estafilococos, pero también se han visto lesiones de este tipo en relación a neumococos, a escherichias y klebsieras. Su rápida evolución y sus paredes delgadas sugieren un mecanismo valvular para su formación. La presencia de exudados en relación a las paredes bronquiales favorecería el desarrollo de una válvula bronquial unidireccional
En la tomografía computada de la derecha podemos observar una imagen de características quísticas y de contenido aéreo en un niño que había presentado un cuadro neumónico una semana atrás. Otra gran imagen quística de paredes delgadas, compatible con un neumatocele, provoca desplazamiento cisural y descenso del hemidiafragma lateral, sugiriendo un aumento de su presión interior en relación a un probable mecanismo valvular. Los portadores de catéteres, los usuarios de drogas endovenosas y aquellos pacientes que presentan tromboflebitis pélvica o procesos supurativos de cabeza y cuello presentan más frecuentemente lesiones cavitadas causadas por embolismo séptico. Generalmente muestran un curso insidioso y en los estudios por imágenes se demuestran como opacidades múltiples periféricas mal definidas con cavitación central. Se asocian a consolidaciones del espacio aéreo subpleurales en forma de cuña debido a precisamente su mecanismo embólico. El absceso pulmonar es una masa inflamatoria que genera un centro necrótico y purulento que al evacuarse produce una cavidad de contornos internos suaves con un espesor de pared menor a 15 milímetros aproximadamente. Se manifiestan como lesiones de baja atenuación en tomografía computada, muchas veces con niveles hidroaéreos y realce en anillo. Los gérmenes más comunes son bacterias anaerobias, estafilococos y pseudomonas. En esta imagen podemos observar una gran lesión cavitada de bordes definidos con nivel hidroaéreo marcado con una flecha y moderada reacción parenquimatosa perilesional. La neumonía por Pneumocystis jirovensii, también conocida como Pneumocystis carini, es un proceso infeccioso relacionado con pacientes inmunocomprometidos, particularmente pacientes con HIV que presentan un conteo de linfocitos CD4 menor a 200. En la actualidad, este tipo de pacientes, estos pacientes con estas características reciben profilaxis contra la infección de este parásito. Las manifestaciones radiológicas de esta entidad consisten en la presencia de quistes de paredes regulares o irregulares asociadas a opacidades parenquimatosas. Presentan una distribución a predominio periliar y basal. Pueden evidenciarse dos tipos de lesiones quísticas. Hay algunos quistes que son de gran tamaño, son quistes de entre 5 y 10 centímetros, que muestran paredes engrosadas y de aspecto fibrótico con retracción a predominio apical, que muchas veces pueden derivar en neumotórax inclusive. El segundo tipo de quistes son quistes de menor tamaño, paredes finas y distribución homogénea y bilateral. Pasando con otras causas infecciosas, podemos decir que la aspergilosis también puede presentarse en los estudios por imágenes con manifestaciones quísticas. Por un lado, sabemos que la aspergilosis angioinvasiva se manifiesta con quistes, con lesiones cavitadas, como lesiones periféricas y subpleurales de contornos definidos que muestran necrosis central y cavitación. El aspergiloma, por otro lado, consiste en la formación de aspecto sólido de forma redonda u oval que ocupa una cavidad preexistente en el parénquima pulmonar. Esta masa típicamente se separa de las paredes de la cavidad mediante una banda de aire, como vemos en la tomografía de la derecha, señalado con una flecha, que es el denominado signo del aire creciente. Diferentes manifestaciones radiológicas podemos encontrar en los pacientes portadores de tuberculosis.
En la tuberculosis postprimaria o la tuberculosis de reactivación observaremos en tomografía computada, como se ven en las imágenes de tomografía de la derecha, imágenes de aspecto cavitado que predominan en lóbulos superiores y que pueden asociarse a diseminación endobronquial con su característico patrón de árbol en brotes, además de imágenes seculares como nódulos calcificados, granulomas, atelectasias, bronquiectasias por tracción, etc. Por otro lado, las imágenes de los pacientes que presentan enfermedad por micobacterias no tuberculosas son ligeramente diferentes. Generalmente son pacientes añosos, pacientes portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o pueden ser pacientes que presentan algún grado de inmunocompromiso. Su curso generalmente es un curso lento e insidioso, y podemos encontrar en los estudios cavidades de menor tamaño, de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, que pueden ser múltiples y distribuirse en forma bilateral en lóbulos superiores. Podemos evidenciar también patrón de árbol en brotes en relación a diseminación endobronquial. Los gérmenes que provocan esta enfermedad son el complejo Mycobacterium avium y el Mycobacterium kansai. Hallazgos menos frecuentes en estos pacientes son adenomegalias, granulomas, y en los pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, podemos evidenciar también un patrón nodular de tipo miliar y también la presencia de adenopatías mediastinales. En nuestro medio, la presencia de una lesión quística en el pulmón nos obliga a pensar, a tener en cuenta a una infección endémica de la zona rural de Argentina, que es la hidatidosis. Esta enfermedad es causada por la infección parasitaria del Echinococcus granulosus y puede cursar en forma asintomática o puede manifestarse clínicamente con tos, con hemoptisis, con dolor y también con vómica, que la vómica es la evacuación del líquido y membranas del interior del quiste a través de la vía aérea. Podemos observar en los estudios por imágenes de estos pacientes lesiones quísticas de contenido aéreo debido a evacuación del líquido, con ligero predominio basal, sin calcificaciones de sus paredes, como es común de observar en las lesiones hepáticas, y no es raro evidenciar en el interior de estas imágenes quísticas membranas o líquido debido a evacuaciones parciales. Como recién nombramos, debemos prestar atención en estos pacientes a las imágenes a nivel del hígado, ya que frecuentemente observaremos lesiones hepáticas quísticas del mismo origen. Como podemos observar en esta tomografía computada del mismo paciente, existían, además del quiste pulmonar a nivel del pulmón derecho, numerosos quistes hepáticos con contenido sólido, seguramente en relación a vesículas hijas o membranas. Dentro de las causas neoplásicas, los tumores primarios se relacionan con lesiones quísticas. Tanto el carcinoma epidermoide como el carcinoma bronquiolo-alveolar pueden presentarse de esta manera en los estudios por imágenes. El desarrollo de cavidades dentro de lesiones neoplásicas está relacionado a un rápido crecimiento del tumor, observándose evacuación del contenido necrótico de grandes lesiones tumorales, debido probablemente a la ausencia de aporte vascular en el centro de la lesión, con la consiguiente necrosis y la evacuación de ese contenido. Se ha reconocido también que la sobreexpresión de receptores del factor de crecimiento epidérmico en tumores de pequeño tamaño, en estadio 1, pueden generar lesiones cavitadas, y esto se relaciona con un peor pronóstico de los pacientes en estos casos. Las terapias antiangiogénicas de los tumores pulmonares con drogas como el bevacizumab provoca también necrosis central por falta de aporte vascular y el consiguiente potencial para su cavitación. Generalmente los tumores que cavitan presentan contornos de aspecto irregular o espiculado, con mamelones que podemos observar en la tomografía computada
señalado con una flecha. Se evidencia una moderada reacción perilesional, generalmente en relación a fenómenos de atelectasia, del parénquima adyacente o de hemorragia peritumoral. No es muy frecuente encontrar lesiones pulmonares metastásicas que caviten. Generalmente se encuentran en relación a carcinomas de células escamosas, a sarcomas, a melanomas, a carcinomas de células transicionales o lesiones secundarias de colon y útero. El tratamiento con quimioterapia provoca necrosis central y posterior cavitación de lesiones metastásicas. Existe un ligero predominio de este tipo de lesiones en lóbulos inferiores y pueden coexistir imágenes nodulares no cavitadas con imágenes cavitadas. Estas imágenes cavitadas que vemos en esta tomografía son provocadas por un cáncer de mama, que es una causa muy infrecuente de imágenes cavitadas, y debemos tener en cuenta también que estas lesiones cavitadas pueden provocar neumotórax. La papilomatosis traqueobronquial es una entidad rara caracterizada por el crecimiento progresivo y lento de papilomas a nivel de la laringe, la tráquea y también los bronquios principales. La enfermedad puede presentarse en niños o en adultos hasta la cuarta década. Clínicamente se manifiesta con disnea, hemoptisis y ronquidos. En imágenes podemos evidenciar en la tomografía computada de la derecha múltiples imágenes de aspecto quístico de paredes finas con predominancia posterior, probablemente en relación a un desarrollo por mecanismo valvular provocado por los papilomas que obstruyen los bronquios. En la reconstrucción tridimensional de tipo endoscópica a nivel de la tráquea podemos evidenciar el aspecto empedrado que provocan los papilomas que tapizan la mucosa traqueal. Cuando estamos en presencia de lesiones cavitadas bilaterales de contornos irregulares y de gran tamaño, podemos pensar como una de las causas que puede provocar este tipo de manifestaciones a la enfermedad de Wegener. Esta vasculitis granulomatosa necrotizante afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Puede asociarse a síntomas clínicos de sinusitis, otitis y rinitis, y además provocar estenosis traqueal y glomerulonefritis. Es útil la corroboración de la sospecha clínica con estudios de autoanticuerpos en examen de laboratorio. En tomografía computada podemos evidenciar la presencia de nódulos múltiples con necrosis central que al drenarse originan un centro cavitado. Es útil reconocer en imágenes la estructura vascular que origina la lesión y se denomina a este vaso el signo del vaso aferente. En el parénquima pulmonar periférico a la lesión muchas veces se identifica un aumento en la densidad correspondiente al signo del halo. La linfangioleiomyomatosis es una enfermedad multisistémica exclusiva de mujeres caracterizada en patología por la proliferación anormal de células del músculo liso a nivel de los conductos linfáticos. Puede presentarse en forma esporádica o más comúnmente asociada a esclerosis tuberosa. En tomografía computada es característica la presencia de lesiones quísticas que presentan un diámetro que va desde los 2 a los 30 milímetros. Los quistes son de forma redonda y de paredes finas, como vemos en la tomografía computada, y muestran una distribución difusa en ambos campos pulmonares, reemplazando al tejido normal. El volumen pulmonar total, debido a este reemplazo por quistes, se encuentra aumentado, y el curso evolutivo de la enfermedad determina la necesidad muchas veces de un trasplante pulmonar. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención para reconocer esta entidad y diferenciarla, por ejemplo, del enfisema, en donde no encontramos paredes propias de los espacios aéreos. La linfangioleiomyomatosis
puede asociarse a atrapamiento aéreo, a vidrio esmerilado parcheado y a la presencia de neumotórax por ruptura de estos quistes o quilotórax. Cuando observamos la combinación de lesiones nodulares de pequeño tamaño con quistes de contorno irregular y de aspecto confluente en forma bilateral, debemos considerar a la histocitosis de células de Langerhans como uno de los diagnósticos a tener en cuenta. Se presenta en pacientes fumadores de 20 a 40 años que presentan inicialmente en tomografías computadas imágenes nodulares de pequeño tamaño, como podemos ver señalados con una flecha, que tienen distribución centrolobular o peribronquial. En estas imágenes nodulares podemos ver que existe la evolución. Estamos viendo un estadio inicial, vemos la evolución a pequeños quistes de contornos irregulares que respetan característicamente los ángulos costofrénicos y también pueden respetar el sector anterior de la língula y del lóbulo medio. Existen signos asociados de atrapamiento aéreo y podemos también encontrar derrame pleural y adenomegalias como hallazgos menos comunes. Otra causa de lesiones quísticas es la neumonía intersticial linfocítica. Esta intersticiopatía se caracteriza por la presencia de un infiltrado difuso de células plasmáticas y linfocitos asociados a un patrón intersticial. Se observa en pacientes con SIDA, como hemos visto previamente, y también en pacientes con colagenopatías, en particular el síndrome de Sjögren. En su fase aguda se identifican signos de atrapamiento aéreo y un patrón de opacidades en vidrio esmerilado, concomitantemente con pequeños quistes que se presentan en menor cantidad comparativamente con la histocitosis o linfangioleiomyomatosis que veíamos previamente. En su fase crónica únicamente van a persistir las lesiones quísticas y van a desaparecer las opacidades nombradas previamente, como podemos ver en estas imágenes de tomografía computada. Estas imágenes de tomografía computada que vemos en este paciente asociado a una colagenopatía, a un síndrome de Sjögren. Podemos aprovechar además los recursos de la proyección de intensidad mínima para poder evidenciar mejor las escasas imágenes quísticas que presenta este paciente en este estudio de tomografía computada. ¿Cómo podemos distinguir entonces, viendo todas estas causas, entre lesiones quísticas y cavitadas en los estudios de TC? Cuando estamos ante la presencia de imágenes quísticas únicas de paredes finas, generalmente el diagnóstico es el de una entidad benigna, que podemos determinar mejor su causa correlacionando la imagen que estamos observando, la imagen quística, con datos clínicos antecedentes, y de esta manera diferenciar si su origen es congénito o es producido por una infección. Es rara la presentación de un tumor con una cavidad de paredes muy delgadas. Cuando el patrón que observamos en las imágenes es de quistes múltiples, tenemos que tener en cuenta que la regularidad de su pared y sus contornos van a permitirnos diferenciar entre una histocitosis de una linfangioleiomyomatosis. Cuando el paciente presenta pocas imágenes, escasas imágenes basales, otro diagnóstico diferencial que debemos hacer es con la neumonía intersticial linfocítica. En cuanto a las cavidades de presentación única, los datos a tener en cuenta, como decimos previamente, es el espesor de la pared y la reacción parenquimatosa perilesional. Cuando las lesiones presentan marcada reacción perilesional y un espesor de pared no mayor de 15 milímetros, en un paciente que característicamente puede presentar una clínica de fiebre persistente o un cuadro infeccioso, debemos orientarnos al diagnóstico de absceso, también de tuberculosis o
también de una neumonía con cavitación. Cuando la lesión muestra escasa reacción perilesional y un espesor de pared mayor a 15 milímetros con un contorno interno irregular o mamelonado, la lesión es sugerente de una lesión de tipo tumoral. Finalmente, en el diagnóstico diferencial de lesiones cavitadas múltiples, debemos considerar el curso clínico, si el paciente es inmunocompetente, si el paciente presenta signos infecciosos o fiebre, o tiene antecedentes oncológicos, y si las imágenes cavitadas se acompañan de un vaso aferente, si son basales, si son subpleurales, para poder diferenciar entre etiologías infecciosas, entre etiologías vasculares o neoplásicas. Como conclusión, podemos afirmar que, como hemos visto en las imágenes, los quistes y las cavidades comparten muchas características comunes, como son su fisiopatología y el grupo de etiologías. La diferenciación de estas lesiones lo podemos hacer en base al conocimiento de las causas, de conocer fehacientemente la manera de presentación clínica de cada una de ellas, y el hecho de poder diferenciar en distintos patrones de presentación en imágenes puede colaborar con nosotros reduciendo el número de diagnósticos diferenciales para cada uno de estos casos. Bueno, desde ya muchas gracias por su atención, y de esta manera finalizamos esta presentación en la que hemos estado estudiando a los quistes y a las cavidades pulmonares.